Hoy vamos a hablar acerca de ese tema que ven ahí, que dice, todo tiene su tiempo. Y vamos a ver que en la Biblia habla hasta de lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Qué es lo que se habla en todo momento? Que tenemos desde hace ya un año y unos meses del COVID, ¿verdad? Del coronavirus, para mencionarlo de esa manera. ¿Cuántos creen que la Biblia habla de eso? Casi literal dice que hay tiempo que había tiempo para eso, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces vamos a ponernos una vez más en la mano del Señor para que Dios nos ayude en lo que vamos a compartir en esta mañana, y que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y edificación de cada uno de nosotros. Amén. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Gracias por la oportunidad que tú nos das en este día de venir y escudriñar tu palabra y compartirla con mis hermanos. Te pedimos que lo que hablemos en esta mañana sea para honra y gloria de tu nombre, y que sea dirigido única y exclusivamente por ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces les decía que vamos a hablar un poquito hoy acerca de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando estaba buscando acerca de qué hablar, la persona que Dios usó para que me diera la oportunidad me dijo, puedes elegir un tema libre, ¿verdad? No te vamos para que sea Dios que esté dirigiéndote. Y habían muchas ideas que tenía, por ejemplo, cosas importantes de la vida, nuestra vida aquí en la tierra, qué tan ocupados estamos, tiempo para todo. Y indagando sobre eso, me encuentro que en la Biblia hay un título de unos versículos, ¿verdad? De un capítulo que dice literalmente, todo tiene su tiempo. Amén. Entonces yo les decía que vamos a ver que en la Biblia habla de que todo tiene su tiempo. Me imagino que muchos de ustedes han leído esos versículos que se encuentran en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos y así nos ayudamos con el tiempo, ¿verdad? Dice, si quieren me acompañan, buscan su Biblia y ahí leemos. Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 15. La palabra de Dios la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, lamentar, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de coronavirus. O sea, tiempo de abstenerse de abrazar. Por eso les decía ahorita que nosotros estamos viviendo eso. O sea, eso lo digo yo, pero ahí habla del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será puesto sobre aquello, no se añadirá, será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él todos los hombres
y lo hace Dios, para que delante de él teman todos los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Amén. Saben que cuando pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. Saben que cuando escudriñaba esa lectura, decía, Dios mío, pero ahí no hay que explicar mucho, ¿verdad? Eso se explica por sí solo. O sea, lo primero es que dice, todo tiene su tiempo. O sea, eso lo abarca todo. Y nosotros nos damos cuenta que dentro de todas esas cosas que dice, literalmente menciona casi todo. O sea, cosas que lo abarcan todo. Entonces, dentro de eso que nosotros acabamos de leer, vamos a sacar o hacer énfasis en 3 cosas, que son las siguientes: el ser humano, gracias a fe, las responsabilidades y cómo enfrentar todo. Entonces, el ser humano, me refiero, a veces yo cuando voy a hablar del ser humano, hablo y digo el hombre, pero para que como estamos también en momentos de, ¿cómo se llama?, del feminismo y todas esas cosas, que yo para nada lo soy, dicho sea de paso, estoy aquí parado de milagro porque ayer me la pasé haciendo de todo en mi casa. Entonces, pero sí, el ser humano, la mujer y el hombre. Entonces, vamos a ver la aptitud del ser humano, ¿verdad?, en esos versículos que acabamos de leer. También vamos a hablar un poquito de las responsabilidades y de cómo enfrentar, o sea, las situaciones que nosotros tenemos en la vida. Entonces, hablando del ser humano, en la Biblia dice, en Mateo 6:27, lo traje en 2 versiones que son no son la más común que nosotros normalmente leemos, que es la Reina Valera 1960. Yo siempre le he dicho que cuando leo la Biblia me gusta ayudarme y ver en otras versiones que nos hablan a veces un poquito más claro. Dice, por ejemplo, Mateo 6:27, ¿cree usted que por preocuparse vivirá un día más? Y en la Biblia de las Américas dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Entonces nosotros nos damos cuenta que en la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? No, en lo que yo leí no dice que todos tendremos tiempo para todo. O sea, hay tiempo para todos. A algunos nos toca una cosa y a otros otra. Por ejemplo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Entonces les decía que el tema dice, todo tiene su tiempo, no que tendremos tiempo para todo. En ocasiones sí, pasa eso, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos secularmente, óyeme, despreocúpate que tú vas a tener tiempo, dependiendo si estamos hablando con alguien de cierta situación. Y por ejemplo, si queremos emprender un proyecto, hacer algo, le decimos, no te preocupes, que todo tiene su tiempo. Y a veces decimos, tú vas a tener tiempo para eso, ¿verdad? Pero aquí no dice necesariamente eso. No les digo que ustedes están, según yo, bueno, destinados a vivir algunas cosas y otros no. Eso solo lo sabe Dios, no yo. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. A algunos nos toca destruir en algún momento ciertas cosas y a otros nos toca edificar, y viceversa. O sea, nosotros nos damos cuenta de que hay situaciones, por ejemplo, en mi trabajo, yo a veces voy a una construcción, un local, no sé, una tienda, lo que sea, y nos toca, eso es ahí literalmente, ¿verdad? Hay momentos donde nos toca hacerla de nuevo, otro momento donde nos toca derribarla, destruirla, demolerla, no sé qué cosa, para remodelar. Así muchas veces pasa en nuestra vida. Entonces, más adelante dice, tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Quién de nosotros no ha llorado? ¿Y qué decir de reír? O sea, probablemente hemos reído más que lo que hemos llorado. Hay muchos que quizás son llorones, otros que pasan por más situaciones que otros, pero hay ciertas cosas que solo Dios sabe el por qué. Ahí es lo que nosotros leímos. Dice que el ser humano no acaba de entender la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, hablando de reír,
leí algo, antes de ayer creo que fue, que me dio mucha risa y me acordé de eso y se lo voy a leer aquí. Dice, una persona le dice: jefe, auménteme el sueldo, que hay 4 empresas detrás de mí. Y el jefe le dice: ¿cuáles son? Y él le dice: el cable, la luz, el gas, los teléfonos. O sea, que él lo que tenía era deuda. Él le decía que le aumentara el sueldo porque había varias personas detrás de él. Entonces, a mí me causó mucha risa, quizás a ustedes no, pero bueno, nosotros reímos, a veces lloramos y todo eso, ¿verdad? Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Si lo hubiera escrito, yo diría: tiempo de que los niños rieguen juguetes en la casa y tiempo de que los padres recojamos, ¿verdad? Porque eso nos toca a los que nosotros. Pero dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras. En otras palabras, hasta tiempo se puede traer a lo que narra en otro de los versículos, hasta tiempo de sembrar, cuando tú riegas, ¿verdad? Y tiempo de recoger, de cosechar, ¿verdad? Entonces, más adelante, en el versículo 6, le dice lo que le había dicho ahorita: tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Por eso les decía ahorita que en la Biblia habla del COVID, porque eso es lo que tenemos que decirle a la hermana Zaira, a la hermana Luisa, que estamos en tiempo de abstenernos un poquito de abrazar, ¿verdad? Y a otras personas. Y uno cuando llega a la casa, a la niña, sobre todo Isi, ella nos pregunta, desde que uno llega: ¿te bañaste, papi? Ya uno no está tan riguroso como antes, pero y uno le dice: no, todavía, porque antes uno desde que llegaba uno se bañaba. A veces uno llega, yo vivo en una segunda, muchos lo saben, y ella desde allá, desde el balcón, le voceaba a uno: papi, ¿te bañaste? Y yo hice, pero todavía no he entrado a la casa. O sea, hasta los niños en esta época, y hablo más de Isi, Jafé y Jacobi por igual, pero ya Jafé y Jacobi entienden un poquito más, y ella, pero ella se le metió eso en la cabeza que todavía ella lo dice. Entonces, tiempo de abstenernos hasta de abrazar. O sea, nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos narra y nos dice que hay tiempo para todo. Entonces, pasamos a la otra parte, que es sobre las responsabilidades. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Esto tiene que ver un poquito, ahorita hablábamos de la aptitud, ahora vamos a hablar de un poquito, o sea, haciendo un poquito de referencia a la actitud, o sea, actitud de cómo nosotros actuamos, valga la redundancia, o cómo nosotros pudiéramos decir que, para hablarlo o poner algún ejemplo, hay personas que estudian, otros no estudian, ¿verdad? Hay unos que trabajan, otros no trabajan, unos porque no quieren, otros porque no pueden, tanto en el estudio como en el trabajo. Eso tiene que ver con la actitud, o sea, lo que tú emprendes en la vida. Entonces, en Proverbios 12:24 dice: el de manos diligente gobernará, pero el perezoso será subyugado. O sea, el que actúa. A veces nosotros vemos personas que crecen en la vida, que prosperan, que Dios los bendice, ¿verdad? Que se entregan al Señor, y nosotros a veces no sabemos qué hay detrás de todo eso. Quizás, ¿verdad? Cuando nosotros nos manejamos en la vida y tenemos algo que se llama experiencia, ¿verdad? Que Dios nos permite conocer y ver, nosotros podemos entender un poquito más a esas personas, pero aún así a veces vemos y a veces criticamos, mal hablamos y decimos: Dios mío, pero fulano prosperó, fulano creció y es un tacaño, como decimos, ¿verdad? En buen dominicano. Pero ¿por qué tú no vas y trabajas? Por hablar de eso, ¿verdad? ¿Por qué tú no vas y trabajas y le das al otro? Ese está haciendo, o sea, nosotros nos damos cuenta que haciendo lo que nosotros hagamos, siempre van a haber personas que van a estar conforme, otros que no. Yo leía algo, no lo recuerdo literal, que decía, cuando nosotros, de esa frase que uno lee a veces, que se encuentra en las redes, no sé, hace unos días, que dice: cuando quieres poner algo, un negocio, por ejemplo, las personas, muchos creen que no lo vas a lograr. Cuando estás en el trayecto, dicen no sé qué cosa, está perdiendo tiempo. Y entonces cuando lo logras,
dicen, bueno, sí, sabía que lo iba a lograr o lo que sea. O sea, que siempre tú te vas a encontrar con situaciones que la gente no van a estar de acuerdo. Entonces, pero la misma Biblia dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Si lo buscamos en otras versiones nos vamos a dar cuenta que es que el perezoso será subyugado, o sea, que va a estar por debajo del otro, que va a ser... y eso mismo pasa también en la vida espiritual. Cuando nosotros somos diligentes, Dios nos prospera. Y miren lo que dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, que nosotros tenemos que poner a nuestro Señor Jesucristo, y dentro de todo lo que nosotros hagamos, dentro de toda nuestra actitud, nosotros podamos pensar primero en que Dios está en primer lugar, valga la redundancia. O sea, que Dios es quien parte, debe ser nuestro punto de partida. Amén. Entonces dice, tiempo de buscar, si continuamos con los versículos que leímos en Eclesiastés, tiempo de buscar y tiempo de perder. En ocasiones nos va bien en un trabajo, en ocasiones nos va mal. A veces tenemos trabajo, y a veces no tenemos trabajo. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Vuelvo y lo repito. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay países que han tomado estos versículos muy en serio. Por ejemplo, se casan, luego se divorcian las personas. Nosotros nos damos cuenta que hay países que toman eso en serio. Les decía lo de, por ejemplo, lo de la guerra, todas esas cosas. Hay una canción de Tercer Cielo que habla eso, que él desea, la canción dice que un momento donde no hayan fronteras, donde no haya aborto, donde no haya guerra, donde no haya droga, nada de eso. Pero la Biblia dice que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. O sea, por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros luchemos, lamentablemente la persona que no conoce a Dios va a vivir una vida donde dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay personas que lo que hacen es que aborrecen. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay personas que lo que hacen es que viven solo en guerra. Hay parejas que se casan, otras que se divorcian. O sea, los 2 o 3 días nosotros vemos en el mundo, en la sociedad, que hay personas que se han casado cuántas veces. O sea, porque no le dan valor a lo que verdaderamente importa. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros conocemos a Dios. Dios nos da su palabra para que nos guiemos a través de ella, y nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de hacer las cosas diferentes. Porque dentro de todo eso que narra la Biblia, que dice que hay tiempo para todo, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que hay cosas. Por eso yo les decía ahorita que eso no quiere decir que aunque haya tiempo para todo, nosotros tenemos que hacerlo todo. La Biblia dice también, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que yo las puedo hacer, pero no debo hacerlas. ¿Entienden? Entonces nosotros, como estamos llamados a hacer la diferencia, para decir algo, ¿verdad?, que va un poquito más directo a los jóvenes, aunque para todos, nosotros cuando estamos, así como yo, jovencito de 17, 18 años, tenemos ciertas oportunidades, pudiéramos decir, que hoy en día, los que estamos también un poquito mayor, como yo, de 30 y pico, las tenemos, pero al ser en esa época, cuando nosotros la encontramos por primera vez, nosotros creemos que nos vamos a llevar el mundo por delante, y no es así. Entonces nosotros tenemos que saber elegir, ¿verdad? No importa o sea, el ímpetu que yo tenga, el deseo de hacer las cosas, nosotros tenemos que pedirle la dirección a Dios y actuar con responsabilidad. Amén. Entonces, ya pasando a la última parte, que es cómo enfrentamos todo. Ya, Fe, por favor.
tiene que ver también con la actitud. Recuerden que les había mencionado el ser humano, las responsabilidades, o sea, las cosas que nosotros debemos de hacer y no hacer, y también cómo enfrentamos la vida, o sea, es una forma de decir la vida, cómo nosotros enfrentamos la vida, nuestra actitud frente a esta, o sea, cómo nosotros vamos a actuar emocionalmente, probablemente, en cuanto a nuestra vida espiritual, lo material, lo físico y todo eso. Entonces, en Eclesiastés 3, del 9 al 10 dice, en la versión al lenguaje actual: me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Y ahí entra mi versículo, o uno de mis versículos favoritos, que yo no me puedo parar aquí sin dejar de mencionarlo. ¿De qué le vale al hombre? Es otro versículo que hace referencia a lo que yo acabo de decir. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará a él por su alma? O sea, dentro de todas las cosas de cómo nosotros debemos de actuar y cómo nosotros debemos percibir las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida, las cosas que nos llegan, hasta, como vamos a ver en unos versículos que dice ahí, hasta de nosotros entender que no podemos entender todo, o sea, de nosotros entender que no podemos entender a las mujeres aunque queramos. Digo, que nosotros no vamos a entender la obra de Dios, que hay cosas que a veces pasan. El otro día yo hablaba con Samuel Reyes, el hijo de Isaías. Aquí hay más Samuel, no tenía que decir todo eso, ¿verdad? Hablaba con Samuel y él me decía, yo le preguntaba algo del colegio y él me decía de si yo no hubiese tenido lo que le pasó del cable. No sé lo que recuerdan, que un cable lo electrocutó cuando él era más pequeño, porque ya es bastante grande, ¿verdad? Y él, eso le afectó creo que 1 año del colegio. Y yo decía, Dios mío, qué difícil es uno tener que pasar por una situación así. Ahí uno lo que tiene es que revestirse de Dios un poquito más para uno poder entender, ¿verdad? Yo no le dije eso a él ahí en ese momento, pero yo sufrí mucho con eso de Samuel porque ya yo tenía hijos. No sé si era Jafé nada más o no sé, pero son cosas en la vida que nosotros, por más que queramos, no la vamos a entender. Dios, en su misericordia, hay personas que sí. O sea, yo no digo que no entiendo eso, pero yo lo entiendo porque estoy fuera, ¿verdad? Pero a lo mejor si yo fuera él o si yo fuera uno de sus padres, se lo digo porque no lo he pasado, pero sé que es lo que le decía hace un momento. Nosotros tenemos a veces que entender que no lo podemos entender todo. Y uno en esa situación, uno no sabe lo que haría. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos libre y que si es su voluntad, que nos dé fuerza para nosotros poder enfrentarlo, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha hecho a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Estoy leyendo en los versículos 9 y 10. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Si ustedes se fijan, esos versículos que estamos leyendo ahora habla un poquito de cómo nosotros actuamos frente a las situaciones de la vida, a lo que Dios ha creado, a lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay algunos que creen que Dios no ha creado nada. O sea, por eso yo le digo, la Biblia dice, y depende de nosotros si le creemos o no. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, y que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, hay cosas que por más que querramos, a veces Jafé es muy curioso y me pregunta, papi, a veces, ¿y cómo era antes? ¿Y cómo surgió? Me ha preguntado muchas cosas que a veces tenemos que confiar en Dios y entender por qué Dios lo hizo así. No quiere decir que haya cosas que nosotros no tenemos que hacer los chivos locos, ¿verdad? Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse. Oigan bien, yo he conocido que no hay cosa mejor para ellos, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros actuamos con bien, nosotros tenemos cierta tranquilidad y cierta paz. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien
de toda su labor. El que trabaje mucho, ¿verdad? Y el que gane. A veces Rosy y yo nos ponemos a sacar cuentas allí en la casa y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿y en qué se ve el dinero? Porque uno lo único que hace es que compra comida aquí. Nosotros, bueno, un día que otra, una ropa, un zapato, a veces los familiares nos traen, que uno no tiene que estar comprando tanto. Yo creo que yo no he comprado el 15% de la ropa que ustedes me ven puesta, literalmente, probablemente, ¿verdad? Pero tenemos que comer y que disfrutar, porque la Biblia también lo dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Ahora tenemos que ser equilibrados, no podemos malgastar, ¿verdad? Tenemos que ayudar, tenemos que dar de lo que Dios nos dio, porque no cojamos solo este versículo. La Biblia dice que tenemos que ayudar a los necesitados también, ¿verdad? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. No importa lo que nosotros hagamos, lo que estudiemos, lo que nos preparemos, lo que trabajamos, el bien que nosotros hagamos, lo que ayudemos a las demás personas. Si nosotros no tememos a Dios, nos convertimos en no sabios, en brutos. ¿Saben por qué? Un ejemplo fácil es una frase que dicen las personas: lo mal habido, el viento se lo lleva, ¿verdad? Cuando nosotros, y la Biblia lo dice, hay un versículo, no recuerdo ahora exactamente, que habla donde lo que tú ganas de mala forma, por así decirlo, se te va rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no temes a Jehová, tú haces las cosas mal. Tienes mucho dinero, pero luego puedes caer preso, luego se te va. A veces pierdes tu familia, pierdes lo más importante, que es tu relación con Dios. O sea, que no importa lo que tú creas que puedas, ¿verdad?, tener, obtener, ganar, aprender, estudiar, si tú no temes a Dios, dejas o no eres sabio. Aquello fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaurará todo lo que pasó. Entonces, nosotros vemos que nosotros tenemos que, ¿verdad?, que enfrentar la vida según lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros nos guiamos de la palabra de Dios, aunque hayan cosas que nosotros no la entendamos, Dios nos va a dar cierta paz, cierta tranquilidad. Amén. Entonces, ya entrando a la parte final, después que vemos esos tres tópicos, pudiéramos decir, nosotros podemos leer Hechos 20:24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Si hay alguno que no sabe cuál es su ministerio, yo le voy a decir que hay uno que nos toca a todos, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios, congregarnos, ayudar, no sé, muchísimas cosas. Hay algunos que cantan, otros que no cantamos, otros que somos solistas, que cuando cantamos nos dejan solos, se van. Otros que tocan la batería, otros que abren el templo, otros que ahora dirigen las proyecciones. O sea, nosotros tenemos un ministerio que Dios nos ha dado con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vuelvo y lo repito: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no hay nada más importante comparado con esto. Para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, o sea, con tal de que yo haya hecho lo que Dios me haya pedido que haga, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, no hay nada de lo que nosotros podamos hacer. Yo le escribí, hace una semana y algo a un amigo. Él
Estaba pensando qué decir y qué no decir. Y les decía, para no abundar mucho, que lo extrañaba, ¿verdad? Que hace unos días que no lo veía aquí. Yo sé que hay personas que son bien comprometidos, que están muy ocupados, pero no importa qué tan ocupados nosotros estemos, tenemos que sacar tiempo para Dios. Y hay médicos, por ejemplo, que tienen muchos compromisos, pero nosotros tenemos que sacar tiempo para Dios. Y yo sé que, bueno, pues yo vengo, me llaman, me voy si hay una emergencia, pero vengo. O sea, la actitud a veces dice mucho. Bueno, yo me voy a quedar en la casa porque, no sé, tengo un compromiso y si me llaman, no, ven, aunque te llamen o pasa y luego te vas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle el valor y la importancia, ¿verdad?, que Dios se merece en nuestra vida. No decirlo solo de boca, sino hacerlo de corazón y expresarlo con nuestras palabras y nuestros hechos. Ahora yo le voy a pedir a nuestro hermano Jacoby que me traiga algo que tiene por ahí. Por favor, Jacoby. Ponlo ahí, mi niño. Gracias. Un aplauso para Jacoby. Y un aplauso para Jafé también. Bueno, aunque él no ha terminado su trabajo. Entonces yo voy a hacer algo. Me van a permitir bajar aquí. No tomen en cuenta los objetos. Si hubiera sido una mujer, va a Ikea o a La Sirena y compra un jarro de cristal. Yo traje un pote que lo lavé de mayonesa, pero se ve bien, ¿verdad? Trae pétalos y cositas así. Yo traje este camioncito y vamos a hacer algo. ¿Ese frasco está lleno o está vacío? Me avisan cuando esté lleno. ¿Está lleno? Le falta un poquito, ¿verdad? No me pongan así una montaña, como en un joggen que salga para arriba y eso. Ahí se llenó, ¿verdad? Más o menos. Ya, vamos a hacerle caso a Alison. Está lleno, ¿verdad? Alison dice que está lleno. Entonces ahora los niños no van a tener palomitas en la casa porque yo traje el maíz de la palomita, así que está más o menos lleno, ¿verdad? Aquí entra la preocupación del pastor, si le hago reguero aquí. Está lleno porque luego no me va a caber nada más. Entonces creíamos que estaba lleno y aún no estaba lleno, ¿verdad? Ahora lo llenamos un poquito. Entonces el jugo se quedó sin azúcar. El azúcar hace daño. Aquí sí hay peligro. Se llenó otra vez, ¿verdad? Yo espero que la Coca-Cola no haga una reacción. Yo me levanté en la madrugada y hice esa prueba, así que no lo hace. Pero por si acaso,
Vamos a ponerlo aquí. No, en la madrugada no, pero yo hice la prueba. Ahí está. Ahora sí lo podemos. Cuidado si hace la reacción 2 horas más tarde. Entonces, mis hermanos, nosotros llenamos el frasco primero con los bloques, ¿cómo que se llaman? Las figuras. Luego le pusimos y lo llenamos, ¿verdad? Luego le pusimos el maíz de la palomita. Luego pusimos el azúcar y luego pusimos el refresco. Pudiera ser un líquido. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de esto? Si nosotros hubiésemos llenado el frasco primero, por ejemplo, con azúcar, no hubiésemos podido colocar maíz, ¿verdad? Porque se iba a llenar. O sea, hay cosas dentro de eso que nosotros colocamos, hay cosas que son grandes, cosas medianas, cosas pequeñas y un poquito de refresco también. Si hubiésemos llenado el frasco con maíz, no entiendo que ustedes no hay necesidad de hacer la prueba para que se den cuenta que no iba a caber lo demás, ¿verdad? Podía caber un poquito de azúcar, pero si lo llenábamos primero con azúcar, no iba a caber el maíz y mucho menos los bloques. Y si lo llenábamos con maíz, podía caber un poquito de azúcar, pero los bloques para nada iban a caber. Entonces, hay 4 elementos que colocamos dentro de ese frasco. El primero es lo más importante. El segundo, lo segundo, el tercero, lo tercero y lo cuarto, ¿verdad? Entonces, lo más importante es Dios. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, Él no cabe. Tenemos que ponerlo primero. Segundo, tu salud, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos. En negrita, vuelvo y lo menciono, tu familia, tus pasiones, ¿verdad? Recuerden que ya pusimos a Dios en primer lugar. Tercero, tu casa, tu trabajo, tu vehículo, o sea, las cosas materiales, pudiéramos decir. Y el refresco, todo lo demás. Entonces, si nosotros llenamos nuestra vida con refresco, si es rojo, aguanta un poquito más, si es Coca-Cola menos, ¿verdad? Nosotros no vamos a soportar lo otro. Entonces eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que dar un orden. En todo eso que nosotros acabamos de leer, de que todo tiene su tiempo. O sea, por eso yo les decía que nosotros en esos versículos, hay muchas cosas más que podemos sacar de esos versículos, ¿verdad? Y sobre todo no sé, si viene otra persona que tiene un poquito más de experiencia en esto, hay muchas cosas más. O nosotros cuando estamos sentados ahí vemos todo lo que dice el que está aquí y no lo encontramos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas más. Dentro de esos versículos nosotros hablamos del ser humano, ¿verdad? De la aptitud que nosotros tenemos, o sea, frente a las diferentes situaciones, frente a todas las cosas que nosotros encontramos en la vida, la responsabilidad y cómo también nosotros enfrentamos todas esas cosas. Entonces, si pones en el frasco primero las cosas pequeñas, como les decía, no tendrás espacio para las cosas grandes. No tendrás espacio para las cosas grandes, las más importantes. Asimismo en la vida, si le damos prioridad a las cosas pequeñas e insignificantes, no tendremos tiempo para las cosas grandes e importantes. Si gastas tu energía y tiempo en las cosas pequeñas, no tendrás tiempo y energía para lo que realmente importa o lo más importante. Aunque quieras, ya no vas a poder porque no tendrás fuerzas ni recursos, por más que nosotros querramos. Entonces,
si pones en el frasco primero las cosas pequeñas, nosotros nos vamos a dar cuenta que el espacio que nosotros tenemos para las cosas grandes, las cosas importantes, ya no va a estar disponible. Entonces nosotros tenemos que establecer ciertas prioridades en nuestra vida para que dentro de que hay tiempo para todo y las cosas que nos tocan vivir a nosotros de ese todo que hay en la vida, ¿verdad? Nosotros podamos sacar la mejor parte de ello. Si nosotros le damos prioridad a la vida, al trabajo, nosotros vamos a tener problemas en nuestra casa. Si le damos prioridad a nuestra casa antes que a Dios, nosotros no vamos a tener el tiempo ni el espacio, no le vamos a dar a Dios el tiempo ni el espacio que Él se merece. Entonces nosotros tenemos que organizar nuestra vida, organizar nuestras prioridades para que nosotros podamos tener, como dice ahí en el versículo que leí, donde dice que no estimamos, ¿verdad?, nuestra vida, pero una cosa hago, pero ninguna cosa hago caso, ¿verdad? Ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea que si nosotros hacemos esto y lo hacemos de la forma correcta, eso no quiere decir que a veces nosotros entremos unos granitos de maíz primero, de maíz, y no tengamos que sacarlos. A veces nosotros nos pasa eso porque nosotros somos humanos y cometemos errores, pero que nosotros nos demos cuenta que aunque a veces nos caemos, como dice ahí, que nosotros nos podemos levantar, que nosotros podemos pedirle a Dios que sea el que ¿verdad?, el que dirija nuestra vida. Y como les decía ahorita, buscando primero el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros vamos a ser de esas personas que los demás ven, que emprendemos, que echamos hacia adelante, que Dios nos ayuda, que nosotros podamos hablarle a una persona de Cristo y los demás no estén escuchándonos, ¿verdad?, por escucharnos y decir qué es lo que éste está hablando, si no es lo que vive. Que la persona que nos escuche hablando pueda poner atención a lo que nosotros estamos diciendo, aunque a veces no quieran. Porque déjenme decirle que nosotros vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a llevar la palabra de Dios, y hay lugares donde la palabra de Dios va a ser recibida, otros lugares que no, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, dentro de que todo tiene su tiempo, nosotros tratar de organizar nuestra vida, de organizarnos nosotros y darle la prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Luego todo lo demás va a venir, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos, todo. Luego las cosas materiales. Y luego el tema de la bebida es que nosotros tenemos tiempo también para, como decía los últimos versículos que nosotros del capítulo, ¿verdad?, que nosotros leímos, que nosotros tenemos que disfrutar. Por eso yo me voy ahorita de vacaciones por 2 o 3 días en Semana Santa. No, es una broma, pero, o sea, no necesariamente que no vaya, pero nosotros tenemos que disfrutar. Hablando del tema de la Semana Santa, nosotros, no sé si por la haciendo un paréntesis, ¿verdad?, si por la información que nosotros recibimos, que ahora la vemos más con las redes, nosotros nos damos cuenta que hay muchísimos atracos, muchísimos accidentes, y tenemos que andar con cuidado y ser precavido y tratar de hacer la diferencia. En estos días, hace quizás un mes, un par de semanas, no sé, una persona tuvieron un accidente conocido de Rosy, ellos venían bien, un camión en vía contraria y los atropelló y murió la señora y uno de los hijos. Es fuerte, ¿verdad? Y ellos venían bien. Pero nosotros, dentro de todo, tenemos que ser prudentes nosotros. Entonces, los dejo con estas palabras, mis hermanos. Nosotros tenemos que, como hicimos aquí el ejercicio en el frasco, colocar primero a Dios en nuestra vida. Eso influye, ¿verdad? O incluye, perdón, nuestra vida espiritual, que nosotros le demos el valor a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Nuestro ministerio, venir a la iglesia, ayudar a las personas, no solo como seres humanos, sino como personas cristianas, que tenemos que hacerlo de una forma diferente, desinteresada. Hay muchas personas que ayudan y sí, muy bien, pero bueno, lo hacen para tener un beneficio a cambio. Eso no quiere decir que si a usted lo recompensan por algo, lo vaya a rechazar, si no es ilícito, ¿verdad? Entonces, después de eso, nosotros
colocamos lo segundo, que es nuestras prioridades a nivel familiar, nuestros hermanos, nuestros hijos. Los padres tenemos una encomienda grandísima, los hijos también, de obedecer a los padres, y así sucesivamente. Después lo secular, lo terrenal, y luego entonces un poquito de despejar la mente, pudiéramos así decir. Que si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos una ventaja, y es que en lo espiritual nosotros muchas veces tenemos casi todo lo demás. Porque nosotros en la iglesia, ahora por el tema de la situación que estamos viviendo, pero nosotros que tenemos que aprovechar y compartir, caballeros con caballeros, damas con damas, la iglesia junto, todos los jóvenes comparten. O sea que Dios nos da la oportunidad de nosotros vivir una vida espiritual, cumpliendo con su palabra y también abarcando todo lo demás. Amén. Así que Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Esperamos que nosotros podamos coger lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es un placer para mí, es un honor, y no sé cómo Dios en su inmensa misericordia nos permite estar aquí, pero así le plació a Él. Así que Dios le bendiga, Dios nos guarde, y nuestra hermana Angélica. Amén.